Caterine Espinosa. Gracias. Yo también tengo el mismo problema. Julián Ramírez. La primera vez. Bueno. Muy bien. ¿Me confirma si están mirando la proyección de diapositivas? Sí, profe. Bien, entonces, en la clase anterior únicamente hablamos del programa que íbamos a cursar y algunos detallitos referentes a la materia. Hoy sí ya comenzamos en forma con la temática. Entonces, nuestra materia se denomina resistencia de materiales y por consiguiente debemos familiarizarnos con el concepto de resistencia. En términos generales, resistencia, si uno busca en el diccionario, le devuelven con la misma palabra porque le dicen capacidad para resistir. Y encontrando sinónimos, ustedes pueden completar su concepto, abarcando lo que es capacidad para soportar, tolerar, aguantar, sujetar, oponer. Pero vamos al concepto. Para soportar la acción de presiones y fuerzas aplicadas sin que sufra grandes alteraciones en su forma, ni que se dañe, ni se rompa, ni se quiebre, es decir, sin que haya colapso. Y material es materia, sustancia o masa de la cual está hecho un objeto, cuerpo o un elemento estructural. Dentro de la temática tenemos que siempre abordar la solución de diferentes tipos de problemas. El primero de ellos, llamados problemas de análisis, se parten de unos datos conocidos. En este caso, por ejemplo, se conocen las dimensiones y las propiedades del material y con base en esos datos se debe encontrar los esfuerzos y las deformaciones a que está sometido ese objeto, ese cuerpo. Otras veces tenemos que determinar cuáles son las cargas máximas que se le pueden aplicar a ese elemento, caso en el cual también se denominan problemas de chequeo. Y tenemos problemas de diseño. Estos se presentan cuando conocemos las cargas, los valores permisibles de esfuerzos y las deformaciones, y nosotros tenemos que dar como resultados las dimensiones de los elementos. Es decir, en eso consiste diseñar el elemento. Para cursar esta materia, de pronto no sé si ya les había dicho algo, pero si es del caso, algunas cosas se podrán repetir. ¿Qué necesitamos para hacer un buen curso de resistencia de materiales? Necesariamente tenemos que decir que debemos conocer aritmética. Es posible que a algunos les cause risa, porque pues obviamente encontrar un estudiante de mitad de carrera de ingeniería
que no sepa aritmética, pues es un tanto absurdo. Sin embargo, es mi deber aclararles, porque en las experiencias que se tienen de muchos semestres hacia atrás, siempre se han presentado estudiantes que tienen problemas de aritmética, especialmente, por ejemplo, cuando se trata de trabajar fraccionarios. Obviamente necesitamos conocimientos buenos de geometría, especialmente las propiedades, las características geométricas de las figuras principales. ¿Cuáles son las figuras principales? El cuadrado, el rectángulo, el círculo, el paralelogramo y en general las figuras geométricas regulares e irregulares. Llama la atención en este sentido que, aunque uno no quisiera creer, se presentan estudiantes con deficiencias por ejemplo, en el manejo del triángulo. El triángulo es quizá bueno, la mediana, la mediatriz. Sin embargo, en el semestre que acaba de pasar, muchos compañeros tuvieron tropiezos por no identificar claramente estos elementos en un triángulo. Acompañado de eso, obviamente necesitamos la trigonometría. Pero de la trigonometría, pues hay unas cosas que son eminentemente analíticas, como aquello de demostrar las identidades y cosas por el estilo. Nosotros en ingeniería es verdad que hacemos uso de algunas identidades cuando se quieren hacer algunas demostraciones, pero en general lo que más aplicamos en cuanto a la trigonometría son las nociones básicas de las funciones trigonométricas. Esto sí es el pan de cada día, el saber aplicar función seno, función coseno, función tangente. Obviamente en este orden de ideas también se necesita buenos conocimientos de álgebra, pero no es el álgebra complicada, el álgebra rebuscada, el álgebra normalita que usted aprendió en el bachillerato, esa que nos enseñó a manejar las ecuaciones de primer grado, las ecuaciones de segundo grado, si acaso, esa que nos enseñó a que si un miembro está multiplicando en un lado de la igualdad, pasa al otro lado a dividir, eso de sacar factor común, de factorizar, etcétera. Esas cositas también son del diario convivir del ingeniero, no únicamente de esta disciplina del conocimiento, sino de toda la ingeniería en general. Necesitamos, obviamente, saber manejar una calculadora. También es frecuente y lamentable el caso de estudiantes que no saben usar los paréntesis en la calculadora o que los utilizan mal, que no saben convertir grados centígrados de unidad angular a radianes o cosas por el estilo.
La calculadora científica, bueno, se llama así, no solo porque tenga que usarla los científicos, sino porque la forma en que aparecen los números cuando se hacen operaciones aritméticas muy grandes o cuando se hacen operaciones que arrojan resultados muy pequeños, las calculadoras lo presentan en la notación científica, que así se llama, cuando uno escribe los números como potencias del 10. Entonces nos aparece un numerito y aparece multiplicado por 10 elevado a la potencia 8, 9, 14, qué sé yo, o menos 8, menos 6, menos 14. Entonces debemos familiarizarnos con el manejo de la calculadora. Son simpáticos algunos hechos que me tocó a mí vivir cuando estábamos en el aula presencial. Estudiantes que en el momento de la evaluación salían corriendo a buscar un amigo que le preste la calculadora. Y si la calculadora no es del manejo diario, nos puede traer sorpresas desagradables en el momento de la evaluación. Bueno, eso quizá hoy desaparezca dada la virtualidad. Sin embargo, aún estando uno en su propia mesa, es necesario a veces, para no estar abriendo Excel o algunas operaciones, realizarlas mucho más rápido con la calculadora. Pero lo que les estoy diciendo va de la mano también con el manejo de la hoja de cálculo Excel. No se puede concebir tampoco un ingeniero que no tenga como herramienta esencial, como herramienta básica, la hoja de cálculo Excel. No necesitamos que sea un experto programador en Excel, pero sí que sepa hacer las operaciones fundamentales en Excel. Y esta sí que es una herramienta útil ahora, especialmente para las evaluaciones. Ayuda muchísimo el hecho de que se resuelvan en Excel y que se mande los temas resueltos en Excel. Toda vez que cuando se los hace a mano, hay estudiantes que no tienen escáner y entonces envían su examen resuelto a mano al cual le han tomado una fotografía mal tomada, porque no tienen en cuenta el sentido en donde está dando la luz, entonces llegan hojas supremamente opacas. Aparte de eso, que como lo hacen a lápiz, no asientan bien, se vuelve todo un complique calificar un examen resuelto a mano y mandado en fotografías. Por otro lado, cuando se usan varias hojas para resolver el examen, en vez de hacer un solo archivo, me han mandado a mí hasta exámenes de 4 o 5 fotos y ni siquiera bien rotuladas. Entonces, ya entenderán ustedes lo difícil que es uno descargar esos archivos y adivinar de quiénes son. Y otro requisito indispensable para hacer un buen curso, no solamente, como les digo, de esta materia, sino en general, saber leer. Parece también regaño de niño de primaria, pero del lenguaje español común y corriente al lenguaje aritmético, al lenguaje matemático. Y entonces ahí es donde muchas veces se malinterpreta un problema. Eso que nos decían cuando estábamos precisamente en el álgebra, que parecía un trabalenguas, de que
la edad de Pedro es el triple de la de Juan, pero dentro de 30 años Juan tendrá no sé qué, no sé cuántos. Ese juego de palabras, si no es bien interpretado, conduce a soluciones equivocadas, a planteamiento de ecuaciones erróneas. También necesitamos, obviamente, una buena dosis de lógica elemental y sentido común. Las estructuras no son nada del otro mundo, son cosas que están al alcance del conocimiento, especialmente de alguien que tiene fundamentos en matemáticas, en física, y esto va acompañado, como les digo, de una buena dosis de lógica y de sentido común. Y sí necesitamos, obviamente, también las bases de mecánica del curso que la mayoría acaban de hacer en el semestre anterior, especialmente lo que hace referencia a la estática. Esos eran los prerequisitos. Y los requisitos son muy sencillos. Dedicación y tiempo. Si usted no tiene tiempo para dedicarle al estudio, pues no se entiende cómo se ha matriculado. Toda vez que usted, cuando adquiere los derechos que le dan su matrícula, el primer derecho que lo acredita a usted es el poder denominarse estudiante. Cuando a usted le preguntan cuál es su ocupación o su oficio, usted pone estudiante. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de su tiempo lo dedica a estudiar. Entonces, aquí no hay excusas. A veces los estudiantes utilizan mucho las excusas que tengo que trabajar, es que se me cruza con el trabajo. Entonces, usted tiene que ver las prioridades. Si usted realmente quiere ser estudiante, pues mire y dedique la mayor parte del tiempo a su estudio. Bueno, cuando les mencioné que necesitamos las bases de mecánica, pues es que es lógico que para poder seguir un paso más hacia adelante en el campo de las estructuras, nuestro pilar fundamental, como yo les dije a quienes cursaron la mecánica conmigo, este es el primer paso que abre el camino, abre las puertas en todo el campo de las estructuras. Se recordarán que hicimos problemas como este, que algunos todavía no saben resolver. Es dada una estructura muy simple de dos barras, a la que se le aplica una fuerza, encontrar las componentes, bien sea componentes arbitrarias, componentes cartesianas, componentes ortogonales, etcétera, o calcular la resultante de un sistema de fuerzas, o calcular las reacciones y las acciones en cada una de las barras para una cercha de esta naturaleza. También algunos problemas relacionados con las fuerzas actuando en el espacio, no únicamente en un espacio bidimensional, sino tridimensional. Y otras cositas como aquellas que vamos a emplear de inmediato, que son el centroide, la inercia. Esas cositas son indispensables tenerlas frescas y a mano para hacer un buen curso de resistencia de materiales. ¿Se recuerdan cómo definimos el concepto de mecánica? ¿Alguien quiere recordarlo? ¿Alguien se recuerda el concepto de mecánica?
Yo me acuerdo haberles puesto hasta unas imágenes jocosas de mecánica haciendo donde, que es un término femenino, pero que se veía poco deslucido cuando veíamos una dama arreglando un motor o cosas por el estilo. Todo eso para llevarlos a la conformación real del concepto mecánico. Ustedes saben que es una parte de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas que tienden a modificar o a conservar su estado, su estado de equilibrio o de movimiento. Eso fue lo que vimos cuando introducíamos el concepto de mecánica a nuestro bagaje de conocimientos, a nuestro vocabulario. Esto ya tiene que formar parte de la cédula de ciudadanía del ingeniero. Hacemos énfasis en que en la mecánica considerábamos los cuerpos como sólidos indeformables. ¿Qué cambiará ahora para nosotros en la resistencia de materiales? Deformables. Por el contrario, las deformaciones son importantes por muy pequeñas que sean. Consecuente con eso, entonces intervienen también las propiedades del material, su geometría, para garantizar al mismo tiempo la resistencia y la rigidez que sean necesarias en la estructura sobre la cual se trabaje. Por recordar nada más, veíamos nosotros, por ejemplo, una barra apoyada en un extremo o apoyada en sus dos extremos, a la cual le ponemos una carga, una fuerza. A nosotros nos interesaba en el punto de vista de la estática, de la mecánica, simplemente saber cuáles son las reacciones, saber si hay una reacción en sentido vertical, si hay una reacción en sentido horizontal, si hay momento. Pero no nos interesó las deformaciones. Nosotros ahora sabemos que para que eso no se caiga necesitamos otro apoyo. Aplicamos una carga Q y sabemos que se va a producir una reacción y que el cuerpo se deforma. Trabajábamos que la suma de momentos respecto al punto de apoyo determina el valor de la fuerza de reacción. Esta solución de estática supone que la barra es lo suficientemente rígida y lo suficientemente fuerte para que funcione adecuadamente. Para nosotros el término adecuadamente quiere decir sin que sufra daños y algunas veces inclusive no únicamente que no sufra daños, sino que visiblemente sea estética. A nadie le gusta caminar en un entrepiso que haga que su mesa del comedor, su mesa de estudio, su cama, cada vez que alguien camina comience a vibrar. Esas deformaciones, esas vibraciones excesivas tampoco están permitidas para un buen diseño estructural.
Entonces, por eso decimos que funcione adecuadamente, sin dañarse y sin que esas deformaciones sean excesivas. La resistencia de materiales amplía la solución. Se hace necesario estudiar la barra en sí misma para estar seguros de que ni se rompa ni que tampoco sea tan flexible que se deforme exageradamente. Hacemos uso de un sólido para tener en cuenta algunas denominaciones que van a ser necesarias. Que bueno, este sólido para usted puede decir, eso parece un pan, parece una papa, bueno, lo que usted quiera imaginarse, es una masa cualesquiera. Esa masa nosotros la tenemos que mirar en el espacio y para ello tenemos que introducirla en un sistema de coordenadas que generalmente lo que más a la mano tenemos de los conocimientos matemáticos y de otras disciplinas, pues son las coordenadas cartesianas. Es decir, cualquier elemento va a estar referenciado a unos 3 ejes de referencia. Aquí los llamamos X, Y, Z, pero no es camisa de fuerza llamarlos siempre así. Veíamos que en algunos casos se facilitaba aquello que nos decían en la mecánica, la regla de la mano derecha, que es como está diseñado estos ejes. Pero después van a ver ustedes que tenemos que hablar ya no de un solo elemento, sino de una estructura más compleja. Por decir algo nomás, imaginen ustedes un edificio que tenga 4 ejes de columnas en una dirección y 5 ejes de columnas en la otra dirección. Ahí nomás ya son 5 elementos estructurales, perdón, 5 por 4, 20 elementos estructurales, eso en un solo piso. Si son 5 pisos, ya se nos volvieron 100 elementos estructurales y solamente hemos hablado de las columnas. Esas columnas entre sí van a ir entrelazadas, unidas con vigas en cada piso. Es decir, facilito tenemos un problema de más de 200 elementos estructurales. Y unos están enfocados en sentido horizontal, otros en sentido vertical, otros en la dirección X, otros en la dirección y no necesariamente todos van a ser ortogonales, de tal manera que referenciar a todos se nos vuelve complicado. Y por ello, en las estructuras más complejas se utilizan 2 sistemas de referencia. Uno que se llama el sistema de coordenadas globales, que es el que sirve para toda la estructura, y otro, el sistema de coordenadas locales, que es el que sirve para un elemento. Cuando se habla así, especialmente en muchos de los programas de cálculo estructural, se habla, bueno, de los ejes X, Y, Z o X, Z, Y, como quiera, y para los ejes locales se habla del eje 1, el eje longitudinal, eje 2, el eje vertical y eje 3, el eje horizontal en la dirección perpendicular al eje longitudinal. Bueno, nosotros manejamos en la mecánica que la resultante de un sistema de fuerzas en una partícula, cualesquiera que sea la cantidad, la magnitud, la directriz y el sentido, siempre nos va a dar como resultado una fuerza. Y cuando algunas de estas fuerzas no tienen la misma, perdón, no tienen el mismo punto de aplicación, puede resultar
un par de momentos, un par de fuerzas que generan momentos. Entonces, cualesquiera que sea el sistema de fuerzas aplicado, siempre se podrá resumir mediante una ecuación sencilla que para que eso esté en equilibrio deberá cumplirse que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. No importa cuántas fuerzas sean, pues hemos puesto allí indeterminado sumatoria de las fuerzas F sub I igual a cero. Y por otro lado, si hay momentos, la sumatoria de momentos también debe dar cero. Y para poder hacer análisis, ahora, tal como dijimos al comienzo, la resistencia de materiales busca fuerzas externas aplicadas al cuerpo, sino qué sucede al interior de ese cuerpo. Y la mejor forma de comprender o de tratar de comprender qué es lo que sucede allá adentro es realizando cortes. Nosotros los cortes los hacemos imaginarios. Tenemos que ir adquiriendo esa habilidad de hacer esos cortes. Aquí para hacer las demostraciones, para hacer las deducciones de algunas fórmulas, tenemos con un plano de corte para poder hacernos referencia a estos aspectos. Necesito un colaborador que lea ese párrafo. Si no hay voluntarios, el primero que me salga aquí en la lista, que por favor lea. Alejandro Tondino. Por favor, lea ese párrafo. La resistencia de materiales estudia la distribución interna de esfuerzos que el sistema de fuerzas o cargas externas aplicada al sólido producen en cualquier parte del mismo, para lo cual se puede realizar un corte ideal por una sección buscando las fuerzas que deben actuar en esta sección, mantener el equilibrio. Gracias. Entonces, si nosotros hacemos un corte en ese cuerpo que estaba sometido a unas no sé tantas fuerzas, para que no se rompa el equilibrio, deberá existir una resultante de esas fuerzas que quedaron a la izquierda de ese plano de corte, que nos va a arrojar una resultante que no es más que un vector en el espacio, y si acaso unos momentos, un momento. Esa resultante, como decimos, siendo un vector en el espacio, ustedes saben que cualquier vector en el espacio nosotros lo podemos reducir a sus componentes cartesianas. ¿Se acuerdan que inclusive hablábamos de las componentes IJK? Cuando sabemos la orientación de ese vector, nosotros ya podemos encontrar cuál es el vector, o mejor, las componentes cartesianas en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección J, en la dirección K. Y si existe un momento, también lo podemos representar. A ver, Andrés, checa. Continúe la lectura. Ok, por lo general, el sistema de fuerzas internas resultantes se puede reducir a un sistema de fuerzas y un par que por conveniencia se descomponen según las direcciones normal y tangencial a la sección en el estudio.
A ver, vuelve a leer, por favor, que por ahí cometiste un errorcito. Por lo general, el sistema de fuerzas internas resultante se puede reducir a un sistema de una fuerza y un par que por conveniencia se descomponen según las direcciones normal y tangencial a la sección en estudio. Ok. Sigamos, Andrés Tobar. El origen de coordenadas del sistema se considera en el centroide, el cual es el mejor punto de referencia de la sección. Bueno, miren ustedes que aquí ya nos trajo, yo no sé si recuerdos gratos o no gratos para ustedes, pero necesitamos el centroide de cualquier sección. Bueno, la mayoría de las veces nuestras secciones son rectángulos, cuadrados. Que hay que encontrar.
En cambio que en longitud, yo aquí no lo he dibujado completo, porque ustedes van a mirar en la siguiente imagen. Es tan predominantemente largo que para que alcance a verse completo, toca reducirle la escala. Por eso he dibujado aquí esta cota como punteada acá para indicar que eso continúa. Y muchas veces también esquemáticamente cuando hacemos referencia a un elemento estructural, también utilizamos este cortecito así como para indicar que eso sigue en esa dirección. Y entonces, perfectamente, esta podría ser una viga de concreto que tiene 30 centímetros de ancho, 50 centímetros de alto, y para este caso hemos puesto como ejemplo 800 centímetros de largo, o sea, 8 metros. Entonces se dan cuenta ustedes que esa longitud predominante con respecto a las otras dimensiones hace que la longitud sea 10, 12, en este caso es 16 veces el alto de la sección. Y no sé cuántas veces, a ver, cuántas veces cabe el 30 en 800. ¿Cuántas veces? A ver, 800 dividido 30. Estamos diciendo que cabe 26 veces y fracción decimal. A eso nos referimos con que un elemento es unidireccional, predomina la dimensión en una sola dirección, que considera en este caso la dirección principal, o sea, la dirección, la longitud. Aquí lo vemos, si lo quisiéramos en una perspectiva ver completa esa viga que decíamos, aquí están nuestros 30 centímetros, aquí están nuestros 50 centímetros y aquí están nuestros 800 centímetros. Y ustedes saben que en perspectiva, pues obviamente se distorsiona. Parece que acá fuera más pequeñito que acá, pero es por la visión en perspectiva. Esto ya lo vimos, bueno. Y esto es lo que yo les decía entonces, para representar ese cuerpo, imaginariamente lo hemos hecho menos largo, digamos. Y que a estos son los ejes que le podríamos nosotros también denominar cuando se trate de coordenadas locales. Esto lo podemos llamar el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Entonces, el eje 1 se caracteriza porque allí tenemos carga axial. Esas fuerzas que llegan aquí contra la sección transversal, bien sean de tensión o de compresión. También podemos tener aquí fuerzas cortantes cuando son tangenciales o tangentes a esa sección. Pero cuando tenemos cargas externas, por ejemplo aquí, cuando tenemos aquí varias carguitas, pueden ser uniformemente distribuidas, cargas puntuales, eso ya lo saben. Esas cargas que van en la dirección del eje 2 son las cargas que normalmente conocemos como cargas de gravedad y que son las que tienden a producir este tipo de curvatura en la fibra inferior y este tipo de curvatura en la fibra superior, y por eso se llama flexión. En cambio que las fuerzas horizontales, o sea, las que actúen en la dirección 3, van a producir, cambiemos color a ver, si tuviéramos aquí una fuerza actuando en esta dirección. Las fuerzas horizontales
con las que normalmente se ven implicadas las estructuras son fuerzas que proceden del viento, fuerzas que proceden del sismo, de empujes de tierra o cosas por el estilo. Y entonces estas tienden a producir flexión, pero flexión en sentido horizontal, o sea que tratará de producirnos esta curvatura aquí así en este plano. Perdón, aquí parece que se me fue para arriba, pero estoy hablándoles de formar en estas secciones. Bueno, lastimosamente el ratón del mouse no deja dibujar muy adecuadamente, pero tenemos unos gráficos acá que nos ilustran mejor esta situación. Aquí está. Cuando hay ese elemento estructural, que obviamente tendrá aquí sus apoyos, sus soportes, le aplicamos carga vertical, se produce obviamente la deformación denominada flexión en este sentido. Si quitamos o aliviamos la carga, el elemento se recupera y ahí tenemos el fenómeno de la flexión en el plano vertical. Pero si ahora le aplicamos carga en dirección horizontal, se nos produce la flexión en el plano horizontal, obviamente. Eso es lo que sucede acá. Bueno. Esas son entonces las principales fuerzas que usted no puede olvidar de aquí en adelante. Voy a recordarles y a repetirles. Fuerza axial, la que va en la dirección del eje principal. No importa que sea positivo, sentido negativo, son fuerzas axiales. Actúan perpendicularmente a la sección transversal y que pueden ser de tensión o de compresión. Tenemos otras fuerzas que actúan paralelas a la sección y que se denominan cortantes. Cortante horizontal, cortante vertical o cortante en Y, cortante en Z, como haya denominado, o en nuestros otros ejes que hablábamos ahora, cortante en el eje 2, cortante en el eje 3. Hasta allí las fuerzas, los momentos. El momento que se presenta aquí, en esta sección así, de esta forma, es el momento que tiende a producir torsión. Y los otros momentos que vimos, los momentos flectores. El uno flector en Y, el otro flector en Z. Y aquí está un esquema de lo que les hablaba hace un momento, el por qué algunas veces cuando son muchísimos elementos, y eso que aquí solamente hemos puesto 4 columnas y 4 vigas. Y miren ustedes, pero cada una de ellas tiene aquí, en este cubito que está aquí, se indica el sistema global de coordenadas. Y aquí con estas flechitas en cada uno de los miembros se indica cómo va el sistema local de coordenadas. Para hablarnos de esta viga tenemos el eje 1, el eje longitudinal, el eje 2, el eje vertical, y el eje 3, el eje perpendicular. Así para cada uno de ellos. Y eso es lo que vemos en nuestro elemento al cual estamos haciendo referencia. Esta es nuestra sección transversal, la sección a la que más nos vamos a tener que hacer referencia, tanto en el diseño estructural, como después verán ustedes en el diseño del concreto, en el diseño de la madera, estructuras de madera, cosas por el estilo. Este es nuestro plano horizontal, longitudinal, y nuestro plano vertical, también longitudinal. La sección por excelencia en la que trabajamos nosotros, la sección transversal. Y aquí vienen aplicados esos ejes que veíamos en esa masa amorfa que parecía una papa o que parecía un pan.
Aquí lo vemos mucho más clarito. Nuestros ejes X, Y, Z o 1, 2, 3. La fuerza normal o axial, la fuerza tangencial cortante en Z, la fuerza tangencial cortante en Y, el momento torsor, el momento flector en Y y el momento flector en Z. Bueno, los ejes como quedarían representados en los otros cortes, en el corte vertical, longitudinal y en el corte horizontal longitudinal. Y aquí vemos un caso real. En el que rara vez nosotros tenemos, permítame, me devuelvo con la... No hay nada más real de lo que les he hablado que ver esta enorme tallo de árbol que va a ser cortado como que si fuera pan con queso. Bueno, como les dije, muy real. Esto es lo que vemos nosotros bueno, yo no sé, esta imagen se ha dañado al ampliarla. Ahí lo que estamos haciendo, el corte transversal, que aquí lo tenemos, aquí es donde en la dirección casi que perpendicular a la pantalla actuaría la fuerza axial. Aquí sí podemos pintar fácilmente lo que son los cortantes. Vamos a pintar un cortante en verde, la fuerza cortante. La otra fuerza cortante la vamos a pintar en azul, para más o menos parecerse a lo que teníamos. El momento que actuaría aquí en esta sección sería nuestro momento de torsión. Y aquí en la sección, pues aquí es por donde viene. Si nosotros aplicamos las cargas acá arriba, vamos a producir la flexión en el plano vertical. Nos quedaron debiendo estos amigos que cortaron el corte por en el otro sentido, un corte por el eje
pero en la dirección horizontal, pero ya se imaginarán ustedes que más o menos nos da lo mismo que tenemos aquí, de esa forma. Bien, entonces, esa es la primera parte de nuestra introducción. Ahora quiero que me confirmen si cambiamos de pantalla y ven ahora fuerzas y esfuerzos. Sí, profe. Bien, entonces, este es un ligero repaso de algo que ya vimos en mecánica. Concepto de fuerza. Magnitud vectorial, masa por aceleración, capaz de producir manifestaciones en los cuerpos sobre los cuales actúa. Esas modificaciones sabemos que pueden ser cambios en la forma que reciben consiguiente nombre de deformaciones, o cambios en las condiciones de movimiento o de reposo. Consecuente con lo anterior que acabamos de decir, tenemos entonces dos tipos de fuerzas: fuerzas estáticas y fuerzas dinámicas. Las fuerzas estáticas son las que producen o tienden a producir cambios en la forma del cuerpo sobre el cual actúan, cambios en la forma, o sea, deformaciones, y las fuerzas dinámicas son las que producen cambios en las condiciones de reposo o de movimiento. Aquí, como un recuerdo que nunca debe olvidársenos, recuerde que fuerza es masa por aceleración, y que cuando esa masa está sometida no a cualquier aceleración, sino a la aceleración de la gravedad, esa fuerza recibe un nombre específico muy particular que se llama peso. ¿Cuáles son los efectos estáticos que pueden producir esas fuerzas? Dijimos que podrían producir o tienden a producir deformaciones. Esas deformaciones se manifiestan como un estiramiento que trae consigo además un adelgazamiento. El ejemplo típico es el caso del, si ustedes han visto batir melcocha, se dan cuenta que cuando se toma un trozo de melcocha, inicialmente puede tener un grosor considerable, pero a medida que lo estiramos, lo que va ganando en longitud lo pierde en la tercera dimensión o en las dos dimensiones perpendiculares a esa longitud. Eso cuando hacemos un estiramiento o unas fuerzas de tracción. Cuando lo hacemos lo contrario, fuerzas que tienden a encoger. Entonces, cuando un cuerpo, imagínense un pedazo de plastilina al que ahora en lugar de estirarlo lo va a comprimir. Entonces, al comprimirse va disminuyendo la longitud, o sea, ese eje longitudinal se va acortando, pero en las terceras dimensiones se produce un ensanchamiento, un hinchamiento, si la plastilina es demasiado larga, en lugar de producirse lo anterior, se produce pandeo. Algo parecido sucede con la flexión, que es un encorvamiento, un doblamiento. Cuando hacemos corte, esas deformaciones pueden manifestarse como cizallamientos, cortaduras. Y cuando hacemos torsión, pues obviamente torceduras o enroscamiento. Estos son los efectos estáticos o las deformaciones que nos pueden producir las fuerzas actuando en un elemento estructural. En cambio que los efectos dinámicos, sabemos que son
que tienen que ver con el movimiento. Entonces, si un cuerpo estaba en reposo y se le aplica una carga dinámica, puede suceder que pasa del estado de reposo al estado de movimiento. Una opción. Otra opción, si el cuerpo estaba moviéndose a velocidad constante, al recibir una carga, una fuerza dinámica, le producimos un cambio en la velocidad. Y el cambio en la velocidad se define matemáticamente como aceleración. Pero como ese cambio puede ser aumentando o incrementando la velocidad, o por el contrario, disminuyendo, entonces vamos a tener una desaceleración, que es lo que sucede cuando a un vehículo, por ejemplo, se le aplican los frenos. Y otra fuerza, otro cambio que pueden producir las fuerzas dinámicas es modificar la dirección del movimiento. El ejemplo típico para ilustrar este fenómeno es cuando un vehículo va tranquilo por su carril y al atravesarse en una calle le sale otro vehículo del otro lado, le produce un impacto. Esa fuerza de impacto le va a modificar la dirección de movimiento y obviamente lo hará voltear, lo hará volcar o cosas por el estilo. En los elementos estructurales, las fuerzas que producen efectos estáticos son esencialmente el peso de todos los materiales que conforman la construcción, y eso para nosotros en el lenguaje de las estructuras se denomina carga muerta. B. El peso de todos los ocupantes de la edificación y sus pertenencias, sus muebles, sus closets, su ropero, etc. Eso se denomina carga viva. Las fuerzas que producen efectos dinámicos son principalmente las fuerzas de viento y las fuerzas sísmicas. En algunas estructuras se puede presentar además el efecto de fuerzas dinámicas de impacto, también llamadas cargas móviles, como es el caso de las tractomulas cuando comienzan a transitar un puente, además de producir ese estado de fuerzas cortantes, fuerzas deflectoras, comienzan a hacer vibrar al puente, es decir, lo hacen pasar del estado de reposo al estado de movimiento. También algo parecido se presenta en los escenarios deportivos, en las graderías, cuando el público que asiste a un evento deportivo se emociona y comienza a saltar o a brincar en las graderías, pues además de su propio peso, cada vez que hacemos el impacto de nuestro cuerpo al caer por la gravedad, estamos produciéndole cargas de impacto. O sea, estamos haciendo pasar a esas graderías del estado de reposo al estado de movimiento. Entonces, haciendo un listado de las fuerzas que producen esfuerzos y obviamente tienden o producen deformaciones. Tenemos las fuerzas de tensión, las fuerzas de compresión, fuerzas de flexión, fuerzas cortantes, torsión, y por último, efectos compuestos, es decir, cuando no actúa por separado cada una de estas, sino que actúan en conjunto, dos o más de ellos. El más fácil de todos comprender es el de tensión, o que ya les dije, tenemos que acostumbrarnos también a denominarlo tracción. Ejemplo típico de una goma, un caucho que se estira. ¿Y cómo definimos las fuerzas y los esfuerzos de tracción?
como una solicitación mecánica realizada por una fuerza que al actuar sobre un cuerpo tiende a producir un aumento de longitud en la dirección en la cual actúa. Tenemos una barra con una longitud L, le aplicamos como acción una fuerza de tracción. Tendrá que haber, para que el cuerpo no se mueva, una reacción de igual magnitud, sentido contrario, que va a impedir el movimiento, más no la deformación. Y esa deformación viene como un incremento de longitud. Esa deformación viene como un incremento de longitud. Tenemos la compresión, el efecto contrario. Solicitación mecánica realizada por una fuerza que al actuar sobre un cuerpo tiende a producir un acortamiento de longitud en la dirección en la cual actúa. Esa misma barra que teníamos de longitud L ahora es sometida a una acción de carga axial de compresión. Tendrá que haber en el otro lado también una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero con sentido contrario. Y ahora lo que se produce es una disminución en la longitud, un menos delta L. Y así se manifiesta la fuerza de flexión. Para ser más esquemáticos, tenemos este caucho, esta goma de borrar. Lo que interesa aquí es que ustedes visualicen muy bien qué es lo que sucede en este tipo de deformaciones. Miren que inicialmente el cuerpo, en su estado de reposo, tiene sus líneas que delimitan los extremos, tanto en la línea inferior como la línea superior, son paralelas y horizontales en este caso. Tenemos las otras caras que delimitan el inicio y el comienzo de este elemento, son también paralelas y en este caso verticales. Y cualquier línea auxiliar que usted trace en el interior van a ser siempre paralelas y verticales. Aquí hemos agregado además otra línea horizontal en la mitad, que ustedes ya saben se denomina el eje neutro, que pasa por el centroide. Cuando aplicamos fuerzas de flexión, estas lineecitas que estamos remarcando aquí, a las cuales hice referencia hace un momento, veamos cómo se transforman cuando reciben el efecto de la flexión. Las que eran paralelas verticales se convirtieron ahora en oblicuas, ya no son paralelas. Estas líneas tienden a cortarse o en algún punto allá arriba encima de la pantalla tendrán su punto de intersección, que para nosotros sería el centro de curvatura, desde donde nosotros, si pudiéramos tomar un compás, trazaríamos este arco o el arco inferior. Cabe observar además aquí que se aprecia que esta fibra de abajo se alargó, se estiró, en cambio que la fibra de arriba se acortó. Por eso teníamos como referencia estas líneas horizontales, verticales, perdón. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Para que exista al mismo tiempo tensión en una parte, compresión en otra,
Eso es lo que identifica claramente el fenómeno de la flexión. Aquí también cabe anotar, para que lo tengan en cuenta, posteriormente obviamente en el propio tema se aclarará, esta línea del eje neutro también se volvió curva, pero sigue siendo, aunque sí es curva, estas líneas siguen siendo paralelas. Y lo que sucede aquí con el eje neutro es que se llama así precisamente porque pasó de ser una línea horizontal a ser una línea curva, un arco de circunferencia, pero no cambió de longitud. Él permanece con la misma longitud, solamente que ahora no es recto, sino curvo. Por no cambiar de longitud, es que se le asigna el nombre de eje neutro. Y entonces, ¿cómo definimos las fuerzas y esfuerzos de flexión? Como una solicitación mecánica realizada por una fuerza o un sistema de fuerzas que al actuar sobre un cuerpo tiende a producir una curvatura en el eje perpendicular a la dirección de la fuerza. No sé si esto del eje perpendicular. Nosotros tenemos este elemento, las fuerzas que actúan como flexión, predominantemente son fuerzas, dijimos, verticales. Entonces, esa es la dirección de las fuerzas de la dirección en que actúan las fuerzas. Y la curvatura se produce en un eje que va perpendicular a la dirección de las fuerzas, es decir, en nuestro eje neutro o nuestro eje longitudinal. Es allí donde tienden a producirse estas curvaturas que identifican el fenómeno de la flexión. Aquí lo vemos también más claramente. Esa barra que tenía una longitud L tiene una fibra superior, una fibra inferior, un eje neutro, y observen que todos tienen la misma longitud. Al momento de recibir la carga y adoptar la posición deformada, se ha producido un alargamiento en una fibra y un acortamiento en otra fibra. El eje neutro cambió de ser una línea horizontal a ser una línea curva, pero no cambió su longitud y por eso se llama eje neutro. Y aquí tenemos representado el cortante. No sé por qué se me está adelantando esto. ¿Qué mejor para simbolizar el cortante que unas tijeras? Que es lo que hacen eso, cortar. Ese fenómeno de cortar, yo quiero que lo tengan muy en cuenta porque a veces, por experiencia les digo, los estudiantes no identifican bien cuál es la sección en la cual actúa el cortante. Si aquí para cortar esto, bueno, ahí simbólicamente lo hacíamos como si lo fuéramos a cortar con las manos. Obviamente que se necesita una fuerza descomunal para romper un libro o un directorio. Pero nosotros sí lo podemos hacer y desde luego lo hemos hecho. Cuando queremos hacer aseo en nuestro escritorio y botamos una cantidad de papeles que ya no nos sirven, si tomamos unas 2 o 3 hojas y hacemos el corte con nuestros dedos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicarle una fuerza en una dirección, otra fuerza en otra dirección y rasgar el papel. Pero si en vez de tomar 2, 3 hojas, tomamos 10 hojas, o con los mismos papeles que ya hemos roto cuando queremos hacer picadillo, juntamos las dos partes y seguimos
cortando y volvemos y juntamos, no se olviden que esto tiene un crecimiento exponencial de 2. Si en el primer intento tenía solo 2 hojas, al segundo voy a tener 4 y al siguiente voy a tener 8 y después 16 y 32. Y después ya nuestra fuerza en los dedos es imposible de producir esta fuerza cortante para romper ese papel. Esa es el área que quiero que identifiquen claramente en la cual actúa la fuerza cortante. En este caso, si lo hemos hecho con tijeras o con una guillotina, esa fuerza que se aplicó tendrá que distribuirse en el área que fue cortada o que se intenta ser cortada. Lo vemos aquí en las estructuras reales. Esto se llama una ménsula, un saliente que se le ha dejado a esta columna para que reciba esta viga. Toda la carga que transmita esta viga se va a ejercer aquí y va a producir o tiende a producir ese efecto cortante, efecto de guillotina en este pedacito que acá seguirá punteado. Tratará de desprender, de cortar ese pedazo como que si fuera cortando un pedazo de queso. Lo mismo acá. Se va a producir un esfuerzo cortante en esta área que vendría por detrás allí. Y la mejor forma de visualizarlo es aquí, cuando tenemos un objeto o una fuerza que se produce, una actuando en una dirección, otra actuando en la dirección contraria, y nos tratan de hacer ese efecto de guillotina en el elemento estructural. Y tenemos entonces el concepto de cortante, solicitación mecánica realizada por una fuerza al actuar tangencialmente o paralela al plano sobre el cual desliza, también denominada solicitación de cizalla o efecto guillotina. Y bueno, y aquí tenemos la torsión. Y qué mejor ejemplo que cuando intentamos escurrir la ropa. Ahí estamos aplicando una fuerza que produce un giro en una parte y un giro en sentido contrario en la otra. O mantenemos fijo en un lado y entorchamos en el otro lado. Eso es lo que estábamos produciendo aquí, el fenómeno de la torsión. Solicitación mecánica realizada por un torque o un par de fuerzas que producen un momento de rotación al actuar en el eje de un elemento estructural. Aquí lo vemos también más pictóricamente. En la vida real, ¿cómo se produce o en qué casos se visualiza el efecto de torsión? Miren ustedes, cuando yo tengo esta viga apoyada en estas columnas, si el peso de estas personas se transmitiera directamente sobre la viga, estarían produciéndome únicamente flexión y obviamente produciendo cortantes. Pero por el hecho de estar esto desplazado acá como un voladizo, como un balcón o algo así, pues el efecto de el peso de estas personas trata de hacer rotar esto aquí. Lo mismo sucederá acá. O sea que están sometiendo a estas secciones de la viga donde se apoya con las columnas un efecto de torsión. Lo mismo sucede cuando tenemos estos voladizos en forma de arco. Si hay un peso aplicado acá, como está por fuera del eje principal del elemento a donde llega, le va a producir torsión. Y entonces, una fuerza trae consigo un esfuerzo. ¿Cuál será la diferencia entre fuerza y esfuerzo?
Ya dijimos y recordamos, fuerza es una magnitud capaz de producir modificaciones en los cuerpos sobre los cuales actúa. Y el esfuerzo es la respuesta interna del elemento sobre el cual actúa la fuerza. En la mayoría de los casos, oiga bien, no dice en todos, en la mayoría de los casos es la magnitud de la fuerza distribuida entre el área de acción. Ustedes en física ya tenían un concepto parecido, cuando nos decían que presión es igual a fuerza dividido entre área. Más o menos algo parecido estamos aplicando aquí. Jóvenes, por hoy, hasta aquí llega el discurso. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Si no es así, entonces nos despedimos hasta el día lunes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que yo aún no hago la participación. Necesito hacerla en extraordinarios, entonces sería tan amable de poderme anotar en la lista. ¿Cómo es su nombre? John Steven Burgos Caicedo. John Burgos Caicedo. Listo. Profe, buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Profe, yo me estaba dando cuenta que usted está grabando la clase, ¿usted la sube a algún lugar? Voy a intentar. Lo que pasa es que esos archivos siempre quedan muy pesados. Pues voy a ver si ya abrimos el aula, el curso de CODES para poder subir allá esos temas. ¿Las va a subir a COES? Sí, Bueno, profe, entonces. bueno, Bueno, gracias. hasta luego. Los PDF usted los hace llegar para que se den las imágenes bien. No le escuché. Que si nos pueden enviar las diapositivas. Sí. A ver, yo no sé si fue con el grupo de ustedes que ya me asignaron un representante y un suplente. Necesito que ellos... ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos los dos. Es en el curso de ustedes. Listo. Yo entonces, cualquier correo que envíe, lo envío al correo de estos jóvenes o al WhatsApp de estos jóvenes. Vale, profe. Bueno, entonces, nos veremos el lunes. Vale, profe, hasta luego, gracias. Profe, Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Por favor, para que la clase quede grabada se necesita que todos cierren. Luis Alfonso. Diana Gómez. Eliana Rodríguez. Por favor, cierren